Hola, hola, en este video vamos a aprender a configurar Dartable para Oracle 11G Enterprise Edition. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la computadora donde vamos a tener nuestra base de datos primaria. Configuramos una dirección IP que nos va a servir para entablar comunicación o conectividad con la computadora que va a tener la base de datos de reserva. Entramos al archivo de hostname para ver el nombre que va a identificar a nuestra computadora en la red. Luego en el archivo de hosts vamos a establecer nuestra dirección IP, el nombre de hostname y .localdomain. En este archivo también vamos a colocar la dirección IP que va a tener nuestra computadora que va a tener la base de datos de reserva y el hostname que la va a identificar. Ahora probamos que haya conectividad. En el archivo de listener.ora configuramos nuestro nombre de host y el puerto en el que vamos a trabajar, que es el 7438. En el archivo de tsnames.ora vamos a tener las cadenas de conexión entre las bases de datos. Vamos a tener una que se llama db11g, que es para la principal, y db11g-stby para la base de datos de reserva. Configuramos los correspondientes nombres de hostname y el puerto en el que vamos a trabajar, que es 7438. Iniciamos el listener y probamos las cadenas de conexión. Primero a la base de datos principal y luego a la base de datos secundaria. Entramos en la herramienta de SQL Plus con autenticación de sistema operativo. Y lo primero que vamos a hacer es apagar la base de datos. Montamos la base de datos. Y a continuación con este comando activamos el modo de Archivlog. Abrimos la base de datos y habilitamos el parámetro forcelogging. Verificamos el parámetro dbName, que es el nombre que va a identificar nuestra base de datos a nivel global. Luego podemos ver el parámetro dbUniqueName, que lo que hace es diferenciar nuestra base de datos principal de la de reserva. Ahora configuramos los valores de UniqueName para cada una de las bases de datos. Se establecen los destinos de archivos remotos. En este caso se utiliza Flash Recovery Area para la ubicación local. Luego activamos este servicio. Le damos formato a la salida que vamos a obtener de la fecha cuando consultemos las novedades de los Redolog. Y adicionalmente a esta configuración, vamos a estar seguros de que la base de datos primaria va a estar lista para cambiar de rol
y convertirse en una secundaria. Eso lo hacemos con las siguientes sentencias. Ahora entramos al entorno de RMan, a la consola de RMan. Y preparamos un backup o una réplica de la base de datos. Ahora creamos el control file para la base de datos secundaria usando el siguiente comando. Ahora creamos el archivo de parámetros para la secundaria. Una vez creado el archivo de parámetros, se procede a configurar las siguientes entradas. Ahora la configuración de la base de datos secundaria. Lo primero es asegurar que tenemos conectividad con la base de datos primaria. Para eso verificamos nuestra dirección IP que esté en el mismo dominio de red. Probamos la conectividad. Nos logueamos como Oracle. Verificamos nuestra configuración de listener con nuestro nombre de hostname y el puerto que debe ser el 7438. Luego vemos el archivo de tsnames.ora y constatamos que tengamos una cadena de conexión para la base de datos primaria y una para nuestra base de datos secundaria, con cada uno de los nombres de hostname y el puerto 7438. Ahora necesitamos crear los siguientes directorios.
Ahora vamos a proceder a copiar los siguientes archivos de configuración de la base de datos primaria hacia la secundaria. Primero, el control file. Luego el archivo de parámetros. Y por último el archivo de contraseñas. Iniciamos el listener, exportamos la variable Oracle SID, entramos al SQL Plus y creamos el archivo spfile a partir del archivo pfile. Ahora entramos a la herramienta RMAN para restaurar los archivos de copia de seguridad. Primero montamos la base de datos. Y restauramos los archivos de la base de datos. Ahora vamos a crear de forma manual los archivos de online readolog necesarios para la base de datos secundaria. Son 4 en total.
Algo importante es que todos los online redo tienen que tener el mismo tamaño. Una vez creados los online redo tenemos que crear los standby redo. Ahora iniciamos el proceso de aplicación en el servidor secundario. En la base de datos primaria entramos a la herramienta de SQL Plus con autenticación de sistema operativo. Y lo que vamos a hacer es agregar también los online redo para la base de datos de Standby, que serían prácticamente los mismos 4 que creamos en la base de datos secundaria. Le damos formato a la salida de la fecha y consultamos nuestros archivos de online redo. Obligamos a que se modifique el cambio y ahora podemos ver la novedad en los online redo. Consultamos el modo de protección de la base de datos y verificamos que está en máximo performance o máximo rendimiento. En la base de datos secundaria entramos al SQL Plus. Mostramos el parámetro de DBName para constatar que es el mismo en ambas bases de datos. Y verificamos el parámetro, el nombre que nos diferencia de la base de datos primaria, db11g-stby. Mostramos la relación que tenemos entre la base de datos primaria y secundaria con los parámetros de uniquename. Y con este comando vemos la ruta de dicha relación. Damos formato a la salida de la fecha para los online redo.
Consultamos los online Redolog y podemos constatar que es prácticamente la misma configuración que nos mostró este mismo comando en la base de datos primaria. Verificamos el modo de protección y es el mismo de la base de datos primaria. Máximo rendimiento. Ahora en la base de datos primaria consultamos con la siguiente sentencia los roles que tenemos y constatamos de que el rol que tenemos en esta base de datos es primaria y el estado del switchover es to standby. Nos conectamos como sysdba y ahora vamos a hacer un alter database para utilizar el switchover, para convertir nuestra base de datos primaria a una secundaria. Para que tengan efecto los cambios tenemos que apagar la base de datos e iniciarla nuevamente. Montamos la base de datos standby . Consultamos nuevamente los roles y ahora podemos ver de que nuestra base de datos principal ahora está como physical standby, es decir, como reserva. Vamos a nuestra base de datos secundaria, entramos al SQL y verificamos nuestro rol. Aquí podemos ver que aún estamos también como physical standby, porque los cambios no se han hecho efectivos aún. Lo que tenemos que hacer es también hacer un switchover, en esta vez to primary. Tenemos que apagar la base de datos e iniciarla. Y si consultamos ahora los roles nos vamos a dar cuenta que nuestra base de datos secundaria ha pasado a ser una base de datos primaria.